aerolínea Lanza número 508, que seguía la ruta en Lima-Pucallpa, ha Selva peruana es escenario de un trágico suceso. El avión con 86 pasajeros perdió comunicación cuando estaba por... La encontraron. Nos informan, esto es increíble, señores, nos informan que ha ido... 9 días después, esto tiene que ser un milagro. Abuelo, el centro de Lima siendo siempre el centro de Lima. Oye, abuelo, ¿te acuerdas que la mañana de la Navidad de 1971 el Perú entero amaneció conmocionado? Sí, la primera plana del comercio informaba sobre una misteriosa desaparición. Un avión con 92 personas a bordo dejó de aparecer en el radar de la torre de control. Aquí está. Era un vuelo que salía de Lima con escala en Pucallpa y luego hacia otro destino, pero nunca llegó. Así es, abuelo. Lo curioso es que horas antes de que el avión despegara, el capitán del vuelo anterior había reportado fallas en el motor. Pero no, pues, nadie le hizo caso. Ese vuelo nunca debió salir, carambas. Lo irónico fue que el destino original del avión era el Cusco, pero lo cambiaron por mal tiempo. No contaban con que el temporal venía desde La Paz en Bolivia y pasaba por toda la selva peruana. Aún así, el vuelo de número 508 de la aerolínea Lanza despegó del aeropuerto Jorge Chávez el 24 de diciembre de 1971 a las 11:38 de la mañana. Voló sin problemas hasta Huánuco, donde realizó su última transmisión alrededor del mediodía. Se esperaba que aterrizara a las 12:47 en la ciudad de Pucallpa, pero la hora llegó y el avión jamás se presentó. ¿Cómo olvidarlo? Las familias desesperadas abarrotaron los aeropuertos en búsqueda de un poco de esperanza. Pero no había ningún rastro, Gonzalito. Hasta que llegaron los primeros indicios. Unos navegantes de la zona indicaron a las patrullas de rescate que habían visto y escuchado al avión, precisamente por el río Pachitea, en dirección al cerro Popa de Lancha. El problema era el terreno, que era muy escarpado y peligroso para emprender una búsqueda veloz. Para colmo de males, las lluvias arreciaron y después de unos días se suspendieron todos los vuelos de búsqueda. Todo parecía consumado. Parecía, abuelo. Sin embargo, ocurrió un milagro. Después de 9 días en medio de la selva, encontraron a la única sobreviviente de la tragedia. ¡Es cierto! ¡Julián Kepke! Una joven de 17 años. La noticia sorprendió al mundo entero y así apareció en la portada del Comercio. Hallan a sobreviviente del avión Lanza. ¿Qué habrá hecho para sobrevivir, no, Gonzalito? Julián era hija del biólogo Hans Kepke y de la ornitóloga Ana Kepke, renombrados y queridos en los círculos científicos peruanos. Había vivido en la selva muchos años, así que conocía bien el terreno, lo que le ayudó en su travesía. Lo que narraba Julián parecía imposible de creer. Contó que desde el interior del avión vio un rayo de la tormenta impactar sobre el motor. Lo que causó que pierda el control y caiga en medio de la selva. Ya en tierra y aún amarrada al asiento gracias a su cinturón de seguridad, Julián buscó ayuda, pero solo encontró un páramo de devastación y cadáveres. Así que decidió ir por ayuda
Cogió unos panetones desperdigados por ahí y buscó lo que su padre le había dicho que debía ubicar siempre que se extraviara en la selva: una fuente de agua. Caminó 9 días por la orilla del río Chevonia. Se alimentó de caramelos que encontró desperdigados hasta dar con una embarcación abandonada. Esperó ahí hasta que horas después los dueños del bote le encontraron. Su situación era lamentable. Dicen que sus heridas estaban llenas de larvas de mosca. Sus rescatistas le pusieron gasolina para curarla velozmente. Luego de asistirla, la llevaron a un poblado, donde reportaron su hallazgo y fue recogida por las patrullas de búsqueda. Su rescate fue un pequeño aliento de esperanza para los familiares de los desaparecidos. Y no era para menos, porque gracias a su testimonio se pudo dirigir a las patrullas de búsqueda hacia el lugar donde se encontraban los restos del avión de Lanza, muy cerca del lugar original que el comercio había señalado. Lamentablemente, con la llegada de las fuerzas de rescate al lugar de la tragedia, se confirmaba que no había más sobrevivientes que reportar, e iniciaba la dura y triste tarea de recuperar a los cadáveres, incluida a la mamá de Julián. El comercio cubrió esos desgarradores momentos. Así es, abuelo. El lente del fotógrafo Humberto Artadi, enviado especial del comercio, registró todo lo que pudo. Relojes que parecían indicar la hora de la colisión a la 1 y 2 de la tarde. Carnets de identidad. Libretas de biblioteca de los jóvenes escolares. Pelotas de fútbol y los restos del fuselaje. Además de las fuerzas de rescate cargando las pesadas bolsas con los desafortunados pasajeros del vuelo. La búsqueda terminó el 13 de enero y vino quizás la parte más difícil, la despedida. Los velorios fueron masivos, sobre todo en Pucallpa, donde se registró un cortejo fúnebre de más de 7,000 personas. Ahí sepultaron a 23 de las víctimas, pero a pesar del dolor, había una sensación de cierre. Las familias podían despedirse de sus seres queridos. Las investigaciones de por qué y cómo se cayó el avión podían iniciarse. Pero Gonzalito, Lanza era una aerolínea peruana marcada por la tragedia. Recuerdo que a 3 años de su fundación, en 1966, uno de sus aviones se estrelló en el Cusco, muriendo todos. Y en 1970 volvió a estrellarse otro de sus aviones, sobreviviendo solo el piloto. Nadie podía creer que 1 año después esta aerolínea nos enlutaría de nuevo. Felizmente Lanza nunca más volaría por los aires del Perú. Bien hecho. ¿Y qué pasó con Julián? Su historia traspasó fronteras y sorprendió al mundo entero. Gracias a su perseverancia y fortaleza, Julián Koepke fue inmortalizada en películas y documentales posteriores como la niña que sobrevivió al infierno verde. Y todo lo que cuento quedó registrado en las páginas del comercio.